Tengo acá un resumen de la presentación. Son 66 diapos, no vamos a leerlas todas. Tranquilo, sí, Alejandro, tranquilo, no vamos a leerlas todas. Tengo reunión de Zoom de 40 minutos, así que la idea es hablar de lo más importante o ir más o menos esquematizando las diapos. Hay cosas que voy pasando por arriba que capaz que las voy a poner para el parcial, o que van para preguntas para cuando ustedes se reciban, también me hacen preguntas de acá. Así que es un tema que habitualmente preguntan. El teórico es, la base es el Miller, ¿tá? Y tuve que agregarle cosas porque el Miller está faltan cosas para completar, ¿tá? Que las agregué dentro del teórico. Pero si ustedes tienen que estudiar para la prueba final, este teórico, más que suficiente, ¿tá? No tienen que leerse todo el capítulo de aneurismas cerebrales para la prueba final, ¿tá? Así que bueno, lo primero que cuando ustedes leen el capítulo del Miller, lo primero que les dice es que el tratamiento de todos los aneurismas, cuando están rotas obviamente, es precoz. ¿Tá? Tiene que ser idealmente en las primeras 24 o 48 horas. ¿Tá? Y el tratamiento puede ser o endovascular o puede ser quirúrgico. Hoy en día, la mayoría de las veces que ustedes se van a encontrar un tratamiento precoz va a ser endovascular, siempre. ¿Tá? Es la mayoría de las veces que lo van a encontrar. Es más, creo que está o va a estar dentro del Fondo Nacional de Recursos, que los pacientes puedan hacer este tipo de tratamientos y que no tengan que ser costeados por ellos. O sea, que el fondo se los paga. O sea, que aquí es más probablemente a futuro empiezan a haber más tratamientos endovasculares para este tipo de pacientes. ¿Tá? Y que no sea una limitación la parte económica. Vamos, si no se llega a tratar en las primeras 24 o 48 horas, el tratamiento quirúrgico se tiene que postergar siempre unos 10 a 14 días. ¿Tá? ¿Por qué se hace eso? ¿Por qué se tiene que esperar esa cantidad de tiempo? Porque se ve que en ese tiempo, si hay un tratamiento quirúrgico, es donde hay mayor riesgo de vasospasmo, o el pico de incidencia de vasospasmo es muy alto. Entonces tenés que pasar ese periodo para poder operarlo. A diferencia de eso, el tratamiento endovascular se podría tratar, ¿tá? Uno podría hacerlo en ese periodo de tiempo, pero el tratamiento quirúrgico sí o sí, entre 10 y 14 días, si no se pudo tratar de forma precoz, hay que esperar ese tiempo. ¿Tá? ¿Qué es importante el tratamiento precoz? Sobre todo porque evitas el riesgo de vasospasmo en el paciente y también disminuís el riesgo de resangrado. ¿Tá? El resangrado en un paciente que tuvo un aneurisma y una hemorragia subaracnoidea, ese resangrado tiene una altísima tasa de mortalidad. Entonces, por eso es fundamental que se trate de forma precoz. ¿Tá? O sea que en resumen, forma precoz, en las primeras 24 o 48 horas, la mayoría de las veces va a ser endovascular y lo haces para evitar el resangrado y el vasospasmo. ¿Está? ¿Me escuchan bien? ¿Hay gente del otro lado? Sí, se escucha. Perfecto, vamos arriba. Muy bien. Y obviamente que el tratamiento precoz va a disminuir el tiempo hospitalario del paciente y el tiempo de complicaciones médicas por estadías largas dentro de un hospital. ¿Ah? Muy bien. Esto es lo dice el Miller, es una tontería que muchas veces también en el tratamiento precoz el cerebro puede estar un poquito más edematizado y puede costarle un poquito más, pero es una tontería esta diapo, pero bueno, es parte del Miller. Vamos, una cosa que es importante, que lo pregunto habitualmente, ya sea en la prueba parcial y la prueba final, es la evaluación de estos pacientes, ¿está? Entonces es importante que sepan la escala de Glasgow, ¿tá? Por lo menos que son cuáles los tres ítems a tener para la vida, eso es importante, está la parte de la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora, ¿tá? Capaz que para el parcial les pongo una pregunta de Glasgow, qué tipo de Glasgow tiene y me tienen que decir el número, pero para la vida por lo menos saber que son tres ítems los que se configuran, ¿tá? El Glasgow. Lo otro que es importante, que me ha pasado a mí como era residente, que venía la residente de neuro y me decía, bueno, tiene un HH tanto. Y yo me quedaba diciendo, ¿qué será el HH? El HH es
Yo en esa época no lo sabía, bueno, pero es el Hess, que es una clasificación del estado neurológico del paciente. ¿Está? Y también es importante saber que cuanto grados más bajos, obviamente que el paciente está más asintomático, y grados más altos, el grado 5, el paciente está en un estado neurológico muy grave. ¿Tá? Que ahí se coma profundo, rigidez de celebración y aspecto moribundo. ¿Tá? Pero ten en cuenta que es el Hess o el HH cuando se le menciona el residente de neuro. ¿Tá? En estos pacientes, cuando hacemos la valoración neurológica con estos, ¿no? Con estos ítems, con estas escalas, el Glasgow y el HH. ¿Tá? Después, otras cosas que vamos a tener este tipo de pacientes habitualmente, que siempre lo tienen, son alteraciones electrolíticas, habitualmente del sodio, y eso es porque estos pacientes pueden tener síndrome inadecuado de secreción de ADH o un cerebro peor de sal. Esto es un dato a tener en cuenta porque lo podemos tener dentro de la cirugía de estos pacientes con una hiponatremia. ¿Ah? Y tenerlo en cuenta que nos puede llegar a pasar. Pero más bien esto lo van a ver sobre todo el paciente más crónico cuando esté más en CTI. ¿Ah? Lo que sí vamos a ver nosotros habitualmente, que lo podemos ver, es alteraciones en el electrocardiograma, que eso sí es bastante frecuente, ¿ah? Y alteraciones de la bomba miocárdica. ¿Tá? Que eso sí son cosas que lo vemos enseguida. ¿Y por qué se genera eso? Es porque hay una gran descarga simpática producida por la hemorragia, ¿tá? Que puede generar esos trastornos. Ahora más adelante hay una diapo que especifica cuáles son las alteraciones a nivel del electrocardiograma y a nivel de la bomba cardíaca. Hace poco, en un cuarto sábado, vino un paciente con una hemorragia subaracnoidea que no era traumático, no era por un aneurisma, y tenía todo un ritmo caótico que después cuando empezamos a hacer un poquito más de control de frecuencia, lo que tenía el tipo en realidad era una FA, ¿tá? Que no está dentro de lo clásico que pueden presentar estos pacientes, pero era lo que tenía, ¿tá? O sea, que cualquier tipo de arritmia la pueden presentar estos pacientes. Estamos muy bien. Pasamos a la... Muy bien. Las escalas, velocidad, el 13. Muy bien. Muy bien. El tema del vasospasmo, ¿tá? Que es otra cosa que la pueden tener en cualquier transcurso de un paciente con una ruptura de aneurisma con una hemorragia subaracnoidea. ¿Tá? ¿Por qué siempre hablamos del vasospasmo? Porque es la variable modificable más importante que tiene el paciente. ¿Tá? Dentro de las modificables, porque otras que no son modificables, pero esta la podemos modificar. ¿Tá? Entonces es importante tener en cuenta que un 20, un 30% de los pacientes tienen un vasospasmo sintomático. Y de esos 20-30, el 50% desarrolla el infarto. Y de ese 50%, entre un 15 y un 20, termina teniendo un déficit neurológico permanente o termina muriendo el primer año de vida. ¿Tá? Es importante tener en cuenta que hay un vasospasmo sintomático, que es obviamente el síntoma neurológico, pero hay un 70% de los pacientes que tienen un vasospasmo radiológico, ¿tá? Que eso no siempre se va a traducir en algo clínico. ¿Tá? Eso tenerlo en cuenta también. Muy bien. Y es lo que yo decía acá. ¿Tá? Tienes un vasospasmo geográfico y otro que es el sintomático. ¿Tá? Viste que el geográfico es entre el tercer y cuarto y quinto día de la hemorragia, se puede presentar, máximo entre el quinto y el séptimo día, ¿tá? Dura hasta 14 días, se resuelve habitualmente entre 12 y 4 semanas y se observa entre un 30 y un 70% de los pacientes con hemorragia. ¿Tá? Y el sintomático, obviamente, que es el que todos conocemos. Pero el geográfico, muchas veces cuando van a ver, vemos pacientes que les hacen la colocación de COI para las aneurismas, ¿ah? Y los imaginólogos o el neurocirujano que está haciendo el procedimiento ve el vasospasmo. Y no siempre se tiene que traducir con la clínica eso. ¿Ah? Bien, una cosa que es importante de las predicciones del vasospasmo, no hay algo específico, digamos, este paciente va a hacer un vasospasmo, no hay nada específico. Lo que sí se puede relacionar más o que tiene mayor peso es el tamaño del sangrado. ¿Tá? Entonces, cuanto mayor sangrado, mayor riesgo de que el paciente haga un vasospasmo. Si tiene sangrado ventricular bilateral, también se correlaciona con que el paciente haga un vasospasmo. ¿Tá? Los otros factores
son estos que están en esta lista, son menores, no siempre tienen menor peso para predecir que el paciente haga un vasospasmo, pero son tener en cuenta que los puede llegar a tener, si empieza a juntar más de 2 ítems, aumenta el riesgo de esos pacientes. ¿Tá? Y acá está la clasificación de Fisher. ¿Tá? O sea que como clasificación tenemos la clasificación de Glasgow, la clasificación HH, que son para ver el estado neurológico del paciente clínicamente, y para valorar la parte imaginológica es el Fisher. ¿Tá? Entonces, ahí lo que es importante es que los Fisher es mayor a 3 son los que tienen mayor riesgo de desarrollar un déficit neurológico tardío, o sea que tengan un vasospasmo clínico y que a su vez eso genere un déficit, sea asintomático y genera un déficit neurológico tardío. ¿Tá? Entonces muchas veces le va a decir, cuando suena el teléfono de clínicas, lo llama el residente de neuro y le dice, mira, tiene un Glasgow tanto, un HH tanto y un Fisher tanto. Entonces más o menos te haces un cuadro del paciente. ¿Tá? No creo que les vayan a decir, o les interesa a ellos la parte de la anatremia, si tiene una alteración eléctrica o si tiene una falla de bomba. No les va a decir eso. Pero estas 3 cosas sí les van a decir reciente neuro y por lo menos ya sabes por dónde va a venir la mano. ¿Ah? ¿Vinimos bien? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Hay alguien ahí? Ya estamos. Todo bien. Todo bien, todo bien. Está bien. Bárbaro. ¿Tá? Bueno, las causas del vasospasmo no están claras. ¿Tá? Se considera probablemente que, como dice ahí la diapo, que probablemente sea por la extravasación de sangre que irrite los vasos sanguíneos del polígono de Willis y genere vasospasmo, y que esa irritación o esa tendencia a la vasoconstricción es por la estimulación de los canales de calcio. ¿Tá? Por eso se usa calcio antagonista como para prevenir ese vasospasmo. ¿Tá? Bueno, muy bien. Y bueno, obviamente cuando hay un vasospasmo clínico, la cirugía, la parte quirúrgica, eso se tiene que postergar. El tratamiento endovascular sí está indicado. ¿Ah? Bien, y después con lo que es el tratamiento, vamos a ponerlo entre comillas, tratamiento del vasospasmo, ¿no? Que era lo que todos capaz que hasta ahora conocen, que es la triple H, ¿no? La hipervolemia, la hemoglobina y la hipertensión. ¿Tá? Algunos agregan una cuarta H, que es la hiperdinamia, pero bueno, eso es un comentario al pasar. ¿Tá? Pero acuérdense que tiene un bajo nivel de evidencia, ¿tá? Que ahí está puesto 3A, ¿tá? Pero tiene un bajo nivel de evidencia y no hubo ningún estudio prospectivo que lo pudo reproducir la eficacia del tratamiento de la triple H para el vasospasmo. ¿Tá? Muy bien. Perfecto. Una cosa importante del tratamiento de la triple H para el vasospasmo. Vos no podés de entrada a un paciente que tenga alto riesgo de vasospasmo, ¿no? Empezar con el tratamiento de entrada. ¿Tá? ¿Por qué? Porque si tenés que clasificar al paciente. Bueno, es un paciente que tiene el aneurisma ya asegurada, es decir, se clipó el aneurisma con la cirugía, se colocaron COIS para que ese aneurisma no sangre más. Esa es la primera pregunta que tienen que hacer. ¿Tá? Si una vez que fueron tratados ese paciente, bueno, ese paciente tiene alto riesgo de hacer un vasospasmo o tiene bajo riesgo de hacer un vasospasmo. ¿Tá? Entonces, si ustedes agarran un paciente que no tiene asegurada el aneurisma porque está roto y todavía no colocaron ni COIS ni colocaron un clip y arrancan de entrada con la triple H, ese paciente tiene riesgo de hacer un resangrado. Entonces tienen que ir, ahora van a ver una diapo que dice, bueno, para todos los pacientes que no estén asegurados, hay ciertos objetivos a seguir. ¿Tá? Eso es lo que se da recién. ¿Tá? Entonces, a todos los pacientes, ¿tá? En los cuales vos lo ves, que no sé, no tienen asegurada el aneurisma, los objetivos son esos, ¿no? Una PVC entre 8 y 10 centímetros de agua, y eso
Esto está puesto así porque habitualmente lo que se hacía para marcar la PVC, se ponía una columna de líquido y se medía eso. ¿Ah? Pero lo más importante de estos es la PAM. Una PAM entre 100 o 110. Lo ideal sería cercano a 100. Todos estos pacientes habitualmente tienen presiones altas. ¿Ah? No es necesario agregarle mucho más cosas habitualmente. ¿Ah? Pero si tenés el paciente que está muy hipertenso, con presiones arteriales por encima, medias, por encima de 140, sí tenés que empezar un tratamiento vasodilatador. Puede ser cualquiera, ¿está? Muy bien. Bien, después de asegurado el aneurisma, clasificás al paciente. ¿Es de bajo riesgo o alto riesgo? Eso lo valorás según, como dijimos antes, tenés que ver sobre todo los elementos que te determinan mayor riesgo. Habíamos dicho que era o el paciente tenía un hematoma, una hemorragia senoidea muy grande, sangrados intraventriculares, o dentro de los factores menores, varios factores menores. Bueno, o sea, lo clasificás dentro del paciente de alto riesgo, bueno, entonces, haces la triple H y esos son tus objetivos, ¿tá? Presiones arteriales sistólicas entre 150 y 170, ¿tá? Después, si es de paciente de bajo riesgo, tu idea es llegar a presiones medias entre 110 milímetros de mercurio, como el anterior, como un paciente que todavía no está asegurado y lo aseguraste y lo clasificaste dentro de un paciente de bajo riesgo, continúas con los mismos patrones hemodinámicos. Si el paciente, una vez asegurado, tiene alto riesgo de hacer un vasospasmo, bueno, vas a tener que aumentar las presiones para ese paciente. ¿Ah? Muy bien, a ver acá. 26. Está. Y si tenés el tratamiento habitualmente para el vasospasmo, ya dijimos, ¿no? Que era la triple H y el uso de calcio antagonistas. Si eso no te mejora, el tratamiento para ese paciente que es un vasospasmo clínico, o sea, que tiene un reflejo neurológico del paciente, bueno, tenés que hacer el tratamiento que debería hacer ese paciente es endovascular. ¿Ah? Por eso hoy cuando hablamos que el tratamiento endovascular se puede hacer en cualquier momento de la enfermedad, a diferencia del tratamiento quirúrgico, que si no es en las primeras 24 horas no lo puedes hacer, o sea, entre las primeras 24 y 48 horas lo puedes hacer, después no lo puedes hacer y el neurocirujano no lo puede tocar hasta después de 10 días como mínimo, ideal 14 días. ¿Ah? Muy bien. ¿Ah? Y esto es con respecto al tema de que a veces es difícil. Esto más bien lo van a ver sobre todo la gente de CTI, pero nosotros capaz que no lo vemos tanto. Nosotros entra blog, le ponemos suero fisiológico en todo caso para aumentarle la volemia y no mucho más. Pero cuando se hace más crónico, los pacientes a veces es más difícil mantener esa hipervolemia. Y bueno, una de las estrategias puede ser el uso de vasopresina. ¿Tá? Que ahí está la dosis. Y la otra opción puede ser el uso de hidrocortisona, con el concepto de poder retener sodio y agua y mantener una hipervolemia en esos pacientes. ¿Ah? Ahí están las contraindicaciones de la triple H. ¿Ah? Es importante, sépanlas, probablemente se las pregunte. ¿Ah? Bueno, y este es lo que decía la parte del Miller, del Vasospam. Bien, bien, a ver. Perfecto. Y el otro es el tema de la nimodipina. ¿Tá? Que esto no está en el Miller. O sea, de esta parte sí, pero no la dosis que se usa habitualmente, ¿tá? Que son 60 miligramos cada 4 horas por vía oral o por una sonda nasogástrica y el periodo de uso son 21 días, ¿tá? Desde el inicio de la hemorragia subaracnoidea. Estamos, y la idea es que es un calcio antagonista. ¿Ah? Después, otros fármacos no han tenido tanta eficacia para reducir la morbilidad y la mortalidad versus la nimodipina. Así que el tratamiento es nimodipina y lo ideal es que sea por vía oral. O sea, se aplica por la zona nasogástrica.
Dame un segundo. Bien. Antifluorídicos tampoco. Bueno, esto es lo que yo le decía de la parte también de la valoración. ¿Ah? Que estos pacientes habitualmente, por ese estado de estrés y la estimulación simpática, pueden tener disfunción miocárdica. ¿Tá? La disfunción se correlaciona muchas veces con la gravedad de la lesión neurológica. ¿Ah? Pueden elevar los niveles de troponina, pero no siempre llegan a niveles de infarto. ¿Ah? Y los picos de troponina obviamente se relacionan con la gravedad de la lesión neurológica y con la disfunción miocárdica. ¿Ah? Estas son las alteraciones electrocardiográficas que habitualmente las tienen. ¿Tá? Las que más vi yo habitualmente, o las que más me doy cuenta, es esta, la depresión del segmento ST. ¿Tá? Bueno, el tratamiento, obviamente, como dice ahí, el tratamiento que se está buscando ahora, o la mayor tendencia, que sea endovascular. ¿Ah? Cuando no se puede hacer endovascular, habitualmente es porque la base del aneurisma es tan ancho que no permite que el códice quede adentro del aneurisma y fugue y pase al torrente sanguíneo. ¿Ah? O que esté en un sector anatómico que sea inentrable por vía endovascular. Pero si no, hoy en día la mayoría de los aneurismas, el tratamiento inicial es endovascular. ¿Ah? Esto sí también es importante, no está en el Miller, lo agregué para el teórico, es el tratamiento de ese vasospasmo, ¿tá? Que lo puede hacer hasta cuando ellos están manipulando el aneurisma, ¿tá? Por vía endovascular. ¿Tá? Eh, el tratamiento puede ser mecánico, o sea, que hacen como una angioplastia con balón, dilatan la arteria que esté con vasospasmo, y la mayoría de las veces lo que hacen es tratamiento químico, o sea, con fármacos, ¿tá? Con la papaverina o con la nimodipina intraarterial. ¿Tá? Ellos están ahí adentro, están en las arterias cerebrales y colocan la medicación ahí a ese nivel donde está el vasospasmo. ¿Tá? Bueno, y estos son los efectos adversos que pueden encontrar con la papaverina o con la nimodipina. ¿Tá? Con la que usa, la verdad que de las veces que he hecho eh, arteriografía de cuatro vasos y la colocación de COI, eh, me ha pasado pocas veces que el paciente haga vasospasmo tan grande como que para que el técnico que está haciendo el procedimiento tenga que hacer algún tratamiento químico a ese nivel. Eh, lo que han hecho habitualmente es hacen diltiazem intraarterial a ese nivel. ¿Ah? No, papaverina habitualmente no tienen y a veces pueden usar nimodipino, pero sería este como el que más frecuentemente pueden llegar a usar. Pero a veces colocan otro calcio antagonista como el diltiazem. ¿Ah? Eh, bueno, bien. Y otra cosa que es importante, ¿cuál es la técnica anestésica para estos pacientes? Obviamente que lo fundamental es que vos tengas, evitar la hipertensión aguda, obviamente por eso genera un aumento del riesgo de resangrado, ¿tá? Tener una buena relajación cerebral, ¿tá? Y mantener presiones adecuadas, ¿tá? O sea, tampoco lo tenés ni hipertenso ni tampoco hipotenso en este tipo de cirugías, ¿tá? Y es muy importante por eso tener una PAM para estos pacientes, ¿tá? Eh, Lo que dice el Miller es que cualquier técnica anestésica puede ser adecuada, ¿ah? Aunque preferiría la activa ante la... Si tenemos que elegir entre una y otra, el Miller lo que recomienda es más bien evitar las técnicas inhalatorias para estos pacientes. ¿Tá? Bien, esto no, tampoco. ¿Tá? Bien, espera un poquito. Bien, esto sí, también es importante tenerlo en cuenta, que es el clipado transitorio, ¿tá? Muchas veces ellos hacen un clipado eh, previo al aneurisma que van a clipar, ¿tá?
y ese en realidad no tiene, digo, lo que hace es que distal al clip no hay circulación. ¿Tá? Entonces, por ende, es fundamental en esos casos mantener buenas presiones para que la circulación colateral por el polígono Willis llegue al sector que está pocamente irrigado. ¿Tá? Y después te dice que el tiempo en el cual se evita tener una lesión isquémica definitiva es hasta 14 minutos. ¿Tá? Entonces es importante cuando ellos clipan, siempre hay que ir cronometrando los tiempos para que ellos sepan que no pasarse ese tiempo. ¿Ah? Muy bien. Bueno, ¿cuáles son los elementos de protección cerebral? Siempre se dice con el tema de los fármacos, se han intentado varios fármacos de utilizar como protectores cerebrales, ninguno pudo demostrar tener una eficacia en la neuroprotección cerebral, salvo los barbitúricos, que era el tepental, que hoy no tenemos tepental, o sea que tenemos que hacer otras medidas no farmacológicas para tener una buena protección cerebral. ¿Tá? Entonces, ahí cuáles son los elementos para tener una buena protección cerebral durante el procedimiento es mantener las PAN objetivos que teníamos inicialmente, una buena relajación cerebral, ¿tá? Para tener un buen acceso quirúrgico, ¿tá? Y limitar los tiempos o la duración de las oclusiones temporales. ¿Tá? Y podemos tener cierta hipotermia leve para estos pacientes. ¿Tá? Esto es lo que decía con respecto a los fármacos. ¿Tá? Es más, el etomidato se ha demostrado que tiene efectos más bien nocivos para estos pacientes. ¿Tá? Muy bien. Muy bien. Con respecto a los objetivos de la hemoglobina, tiene que ser como todo neurocrítico cerca de 9. ¿Tá? Y con respecto a las glicemias, es el objetivo de siempre para todo paciente neurocrítico. ¿Tá? Siempre se dice que es menor de 180 y no menor de 140. ¿Estamos? Bien. Ups, nos quedan 10 minutos. Bien. Después viene la parte de MAP, que esto sí es un resumen del Miller, no hay mucho más para agregar. Lo que sí me gustaría, que ahora nos quedan los últimos 10 minutos del Zoom, si alguien tiene alguna duda, algo que le quede, que me quiera preguntar, que haya quedado la duda durante lo que charlamos recién. Si todavía hay ellos, ¿no? Estamos acá. Estamos activos. Está bien. Pero si tienen alguna pregunta, algo que me quieran decir. No, Nacho, ninguna. Bárbaro. Yo el teórico ahora se lo paso a Pablo y se lo pasan a ustedes. ¿Tá? Yo lo que más pregunto es el tema de la valoración preoperatoria, las escalas, ¿tá? Y más o menos viene por ahí el tema. ¿Tá? Así que bueno, si no tienen preguntas, nada que decirme, o si las tienen, me las dicen después. Impecable, gracias. ¿Vamos? Bueno, cuídense, chiquilines. Muchas Nos vemos, gracias, Nacho, Nacho. gracias.